de nitrógeno es muy escaso, extremadamente escaso. Este índice ion, que es esto, nitrógeno agregado total dividido rendimiento en grano, si uno toma una serie de rendimientos de chacra de productores con la cantidad total de nitrógeno agregado, estos son datos de producción, productores, chacras, muestra que cuando el rendimiento es muy elevado, la cantidad total de nitrógeno no es alta. Esto indica, acá hay una chacra de 100 kilos, de 5.000 kilos con 20 kilos de nitrógeno, que llegó, o sea, 20 por 5 son 100 kilos, alguna con 20 más de 5,5, 6, o sea, 110, 120 kilos. La única forma de tener un valor alto, que se arrime los requerimientos, es con rendimiento bajo. Con la cantidad de nitrógeno que se está echando, cuando alguien tiene rendimiento de 3.000, 3.500 kilos, tiene una cantidad de oferta por tonelada que da un valor de este indicador que si lo minamos con el nivel de proteína en grano, ¿sí?, estaríamos por encima de los requerimientos para trigo y para cebada. Cuando tengo esto indica, la chacra no da nada, la mayoría del nitrógeno viene del fertilizante, es nada más que eso. Porque las chacras nuevas o los cultivares de alto índice cosecha nitrógeno que están acá logran niveles de proteína buenos con índice de oferta bajo, quiere decir que el nitrógeno vino de otro lado. Las chacras que dan muy poco, cuando este índice es muy bajo, no dan proteína. Y la única chance o lugar seguro es tener una cantidad total de nitrógeno por tonelada que se arrima a los requerimientos. Pero esto es una cuenta que se hace con el diario del lunes. Yo las puedo hacer después que coseché. ¿Cómo hacer para hacerlo antes y bajar el riesgo? Le tienen que meter agronomía por todos lados porque hay que saber de dinámica y nitrógeno, hay que monitorear, hay que tener información, analizarla en tiempo real, considerar a los cultivares. Y para muchos de nosotros perderle el miedo a que el nitrógeno o levanta la proteína o es inseguro. A mucha gente dice, no, pero echar esas cantidades eleva el riesgo agrícola. Y uno podría hacer al revés. ¿Están seguros que eleva el riesgo agrícola? Porque la información nacional no dice que eleva el riesgo agrícola. Lo eleva en un ambiente que no debería ser sembrado con cultivo de invierno. Esta información que se usó el año pasado, que es muy gráfica, es la figura ideal para enseñar. Ese es el resultado de un trabajo de tesis de información de Andrés y dirigida por Andrés, que muestra lo que ocurre en los experimentos. Tenés potenciales muy importantes con una respuesta a nitrógeno que es bestial. A veces llegás a los 250 kilos y no llegaste a un plató. Pero cuando vas pasando con este nivel de respuesta, o sea, el suelo da muy poco, estás en valores de 5 toneladas o de 6 toneladas con 150 kilos de N, y recién, si miran, recién cuando estás para 6 toneladas y 150 kilos de N, empezás a estar dentro de la zona que nosotros empezamos a considerar como trigo grado 1 para aportar. Y esto, si calculamos estos índices de oferta de nitrógeno, y es bastante importante mirar esto, porque mientras la respuesta al rendimiento es muy importante, la proteína no crece. Ese nitrógeno va todo a rendimiento. Tiene que empezar a entrar en la zona de crecimiento o respuesta decreciente para que la proteína suba. O sea, para tener proteína tenemos que tener un nivel de nitrógeno por encima del necesario para rendimiento. Pero se puede fabricar rendimiento de proteína en el mismo sentido. Si calculamos estos índices, cuando alguien tiene la suerte de tener 6 toneladas, con esto es el resultado de este cultivar. Cambiamos el cultivar y puede cambiar, pero hay bastante información para tomar como referencia. Hay que organizar la información de la Red Nacional de Evaluación de Cultivar y la información aparece sola. Es cuando estamos por encima o en el nivel de los requerimientos, estas 6 toneladas y medias, en este ambiente precisaron 180 kilos de nitrógeno y recién ahí anduvimos en el 11,5 de proteína. O sea que cuando uno tiene proteína baja, a veces no hay que echarle la culpa a la chacra solo o al cultivar solo, hay que mirar mucho las cantidades de nitrógeno. Y hay gente que dice, le eché 300 kilos de urea azufrada y tuve proteína baja, pero 300 kilos de urea azufrada son 120 kilos de nitrógeno. Es la media de lo que se presentó hoy, algo así, ¿no? 110 creo que da. Con esas cantidades va a haber un universo de gente que le va bien y otro tanto que le va mal. Y que resulta de la cantidad de nitrógeno que da el suelo. Pero
obviamente que si vamos a echar mucho nitrógeno, y toda la información dice, chacras de muchos años de agricultura, si están físicamente bien aún, precisan grandes cantidades de nitrógeno. Y nosotros le llamamos chacra vieja porque el efecto residual de las pasturas se perdió hace mucho tiempo. Y cuando medimos esos suelos dan muy poca cantidad de nitrógeno. ¿Cuánto? 20, 30, 40, 50 kilos, más no dan, dependiendo del año. Eso no quiere decir que las chacras nuevas tengan todo el problema resuelto, pero dan 2 o 3 veces más. Pero si tenemos que echar grandes cantidades de nitrógeno, y ustedes saben que nuestra filosofía es manejar objetivamente el nitrógeno, o sea, monitorearlo, medirlo, echar lo que hace falta y no lo que yo creo que hace falta, y eso se hace con información. Si tengo que echar, porque el ambiente me lo pide y el cultivo viene bien, 160, 170, 180 kilos de nitrógeno, no lo puedo echar ni a la siembra ni a inicio de macollaje, porque mucho más allá de 30, 40, más 60, 70, no carga un trigo hasta que llega al inicio del encañazón. Por lo tanto, hay otro balde más de nitrógeno que vale el encañado. Y en ese momento es donde el único momento donde se fabrica rendimiento y proteína. En siembra 22 no. En ese momento al nene crece en altura y le crece la pata, ¿no? Los que tenemos hijos ya de 20 años, y se vacía en la ladera una vez por día. Entonces hay que llenarla. En ese momento se fabrica alto potencial porque el cultivo entra en el crítico, altas tasas de crecimiento, y si hace eso absorbe nitrógeno, y Andrés mostró una gráfica el año pasado que mostraba que para poder tener proteína con alto rendimiento tengo que tener 160, 180, 200 kilos de nitrógeno absorbido para 6 toneladas. Si no, no logro la felicidad. Y por lo tanto, tenemos que dar vuelta a algo que no venimos haciendo bien. La gente que gasta 80, 100 kilos de N, lo gasta algo a la siembra, bastante Z22, y cuando llega a Z30, descubre que tiene que echar 60, 70, 80 kilos de nitrógeno, pero el presupuesto dice 30. O el argumento en la cebada que dice, no, si echo mucho me paso de proteína. Y estos son datos de relevamientos de chacra, de productores, donde están muchas chacras de los productores que están sentados acá. Otras no. Y esto seguramente esté cambiando, porque estamos conociendo que hay productores que se están animando a levantar las cantidades de nitrógeno y resolviendo el problema, pero no es la mayoría, claramente. Y esto es nada más que mirar la cantidad total realmente agregada por los productores en chacras de trigo y chacras de cebada, en función de lo que se debería haber agregado, por lo menos con la referencia que tenemos del modelo Bedgen, que es nuestra plataforma de manejo de nitrógeno y ainda más. ¿Qué es lo que la gente cuando echa poco en general está bastante bien? Cuando tiene que echar 30, 40 kilos en general está cercano a lo que tiene que agregar, pero cuando tiene que agregar muchísimo, porque los niveles de nitrógeno en planta son muy bajos, la gente ya se aleja de la referencia necesaria. Agrega más nitrógeno, pero se queda tan corto que muchos de ustedes se quedan en la mitad. Cuando alguien vuelve a echar 100 kilos de urea azufrada en Z30, con 2,3, 2,4 nitrógeno en planta, y lamentablemente la verdad es que precisa el doble. Y esto no es porque queramos, es porque las chacras rinden, los cultivos rinden, pueden rendir, y las chacras no dan nitrógeno. Y esta es una zona roja porque la mayoría no entra. La mayoría. Ahora hay gente que está empezando realmente. Echar altas dosis de nitrógeno acá, salvo que tengan un problema posterior no manejado, no manejado, son muy seguras, muy seguras, muy seguras. Vamos a mirar información modelada por Andrés, bueno, y empieza a aparecer información de producción que dice que realmente es una zona de seguridad.